Hola, queridas almas de la Espiral de Ahwen, muy buenas noches, mi nombre es Vania Yu. Bienvenidos a un viernes más de Viernes en la Espiral de Ahwen. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de elevar nuestra vibración. Sin duda todos sabemos el momento que estamos viviendo en la humanidad, este momento donde de alguna manera pues hemos llevado ya algunas semanas o tenemos ya varias semanas con el tema del COVID-19, con el tema de la enfermedad, de la pandemia, de las compras de pánico, con este tema del aislamiento de todas estas personas que, bueno, pues poco a poco hemos tenido que quedarnos cada vez más en nuestras casas y pues todo lo que eso de alguna manera ha generado en la sociedad, porque finalmente pues hay personas que obviamente están haciendo un análisis desde la perspectiva biológica, hay quienes hacen un análisis desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, ¿no? Y cada persona o cada pues grupo de personas o grupo de especialistas pues está de alguna manera trabajando desde diferentes ángulos y desde diferentes perspectivas. También está pues la parte de los sanadores, de los chamanes, de los hombres y mujeres medicina, de los hombres de conciencia, de las mujeres de conocimiento y de la gente que trabajamos en la espiritualidad y en el desarrollo humano, ¿no? Que estamos de alguna manera pues también analizando y viendo más bien o viviendo y experimentando esta situación desde un ángulo o desde una perspectiva en particular. Y bueno, pues el día de hoy yo quiero platicarles acerca de la importancia de elevar nuestra vibración. Como ustedes saben, nosotros estamos viviendo en una tercera dimensión, sin embargo el planeta ya había ido a una cuarta y quinta dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de dimensiones, hablamos de determinados espacios o hablamos de determinada vibración o energía en el universo, y eso quiere decir que a mayor dimensión pues obviamente la existencia o la experiencia es mucho más sutil. Eso también refiere a que las experiencias de los que se encuentran en una cuarta o quinta dimensión pues están en un nivel mucho más armónico, mucho más amoroso, mucho más pacífico y lleno de cosas pues buenas, de cosas que todos finalmente deseamos y queremos en nuestra historia y en nuestra vida. Sin embargo, nosotros al estar viviendo en una 3D, en una tercera dimensión, pues esta dimensión nos habla más bien de un espacio de lecciones, un espacio donde tenemos que vivir diferentes pruebas y experimentar diferentes pruebas para poder justamente trascender, para poder crecer, para poder desarrollarnos y para poder evolucionar como humanidad. La cuestión es que estando en tercera dimensión, pues como todo, existen diferentes energías, existen energías que nos ayudan, que nos impulsan para que demos justamente ese paso de grado, por así decirlo, y existe por otro lado energías o existen vibraciones que no quieren que demos ese brinco o que no conviene o que no corresponde de acuerdo a su verdad, y entonces lo que necesitan es mantenernos enganchados en esta dimensión. ¿Qué significa estar enganchado en la tercera dimensión? Pues la tercera dimensión es un espacio de pruebas como tal. La tercera dimensión es como una escuela, hagan de cuenta, donde hay diferentes lecciones y cada uno de nosotros vamos a tener esas lecciones de acuerdo a las materias que nos correspondan para nuestro crecimiento y de acuerdo también a qué tanto hemos aprendido nuestra lección, pasamos nuestras pruebas y entonces vamos al siguiente grado. Ahorita como humanidad lo que estamos viviendo es justamente parte también de una gran prueba que estamos viviendo. Estamos experimentando una prueba que tiene relación con lecciones que ya nos habían estado dando desde hace mucho tiempo, y estas lecciones nos hablaban todo el tiempo, nos decían: ve a tu interior, trabaja tus emociones, sana tu corazón, perdona, eleva tu vibración. Todas estas cuestiones que desde hace mucho tiempo los que nos dedicamos al desarrollo humano, a la espiritualidad, empezamos a trabajar, pues bueno, era algo que se había dicho para toda la humanidad. Sin embargo, y desafortunadamente, pues no todos quisieron escuchar esta parte, no todos quisieron creer que esta parte espiritual era
verdadera. ¿Por qué? Pues porque como lo espiritual no se ve, no se toca, no hay una manera como tal físicamente de sostenerlo, pues entonces no le dábamos sentido a aquello que no vemos, ¿no? Y por eso es que el enfoque en este sistema en el que vivimos, pues todo el tiempo fue a lo material, a lo mundano, a lo terrenal, a lo que puedo tocar, a lo que puedo palpar. Entonces, de esa manera, pues ¿a qué le doy sentido? Al cuerpo, a mi imagen, al dinero, a la casa, al novio, a la novia, a lo físico, ¿no? Nos vamos enfocando en esa parte física y vamos justamente perdiendo de vista pues todo lo que hay alrededor y todo lo que implica justamente esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tema aquí? Pues el tema es que cuando nosotros estamos viviendo en este mundo, en este sistema, donde ya está muy establecido lo que tenemos que querer, lo que tenemos que aspirar, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, incluso si tenemos que estar casados o no, y tener hijos o no, o estudiar tal cosa o estudiar otra, ¿no? Porque todo lo va marcando así, pues, esta sociedad en esta 3D. Finalmente, ¿cuál era el reto? Pues el reto era quitarme todos esos velos que me están diciendo cómo tengo que vivir para descubrirme a mí mismo, a mí misma, y desde ahí entonces generar mi propia vida, mi propia existencia, mi propio universo, mis propias acciones. Esto se relaciona también con las creencias, que ya en algún programa anterior de Viernes en la Espiral hemos hablado acerca de las creencias y cómo las creencias pues finalmente son las manifestaciones que nosotros proyectamos en nuestra realidad. La cuestión es que con base en mis creencias nos vamos dejando llevar por todo lo que este sistema me dice. Lo que el sistema dice que es bueno, lo tomamos como bueno. Lo que el sistema me dice que es malo, lo tomamos como malo. Si el sistema me dice que tengo que tener cierto estilo de vida, busco ese estilo de vida. Si el sistema me dice que tengo que tener cierta religión, pues tengo cierta religión. Si el sistema me dice que hay algo terrible y que me va a hacer daño, pues entonces pienso que es así y que me va a hacer daño. Y de pronto vamos perdiendo esta capacidad de autoanalizarnos, de entender las cosas y de darle una interpretación general a todo lo que está ocurriendo en nuestra vida y en nuestra historia. Y justamente el elevar nuestra vibración tiene relación, primero, salirnos del sistema que nos dice todo el tiempo qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Yo sé que ustedes me dirán, oye, pero pues ¿cómo me salgo del sistema, no? O sea, si aquí está mi casa, si aquí está mi familia, si aquí está esto, de alguna manera no puedo simplemente dejar el sistema. No, es cierto, puedes no dejar el sistema, no quiere decir que ahora armemos otro espacio para vivir y entonces nos vayamos allá a vivir, que también es una opción. Hay mucha gente que sí lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no. Estamos dentro del sistema. ¿Cómo elevo mi vibración si estoy dentro del sistema? Bueno, pues en primer lugar, tendríamos que ser un poco más analíticos, utilizar más nuestra razón, utilizar más nuestra inteligencia. Y de pronto, en lugar de dejarme llevar por todo lo que está ocurriendo en el afuera, hacer una introspección y decir, bueno, a ver, se supone que esto se está ocurriendo así, ¿no? Entonces, ¿vale la pena que entre en pánico? ¿Vale la pena que me sienta agobiada? ¿Vale la pena que esté futureando con conflictos de qué va a pasar, qué va a pasar? Cuando recuerden que mucho del elevar la vibración tiene que ver con vivir el presente. Cuando yo estoy en presencia, estoy en mi esencia, vivo el presente con mi esencia. Si yo en el aquí y en el ahora estoy en mi esencia, estoy en mi verdad, estoy en este momento, no tendría por qué tener rencor o resentimiento del pasado, pero tampoco tendría por qué tener miedo del futuro. En el momento en que estoy presente, en ese momento simplemente con estar en el día de hoy, ya estoy eliminando un gran porcentaje de mala energía, de mala vibración, de energía que me detiene, de cadenas que me están jalando o que me están atando. Ya estoy quitando un gran porcentaje.
Por otro lado, ¿qué otra cosa también tendríamos o podríamos estar haciendo? Si a nosotros nos dicen que la situación es terrible, yo también invitaría a que revisemos en nuestra propia situación. Ojo, no quiere decir que no me importe lo que está pasando con otras personas, pero el sumarme a la negatividad y el sumarme al miedo no los va a ayudar. Por el contrario, no solo me voy a atar yo, sino que voy a atar a los demás a esa densidad, a esa energía, a esas creencias negativas, y va a ser mucho más difícil que salgamos de ahí más adelante. Entonces, bueno, tendría que pensar, ok, esta es una situación crítica, bien, ¿qué recursos tengo? Y me refiero no a recursos económicos o materiales. Nuevamente, no es lo que el sistema me ha dicho que debo de tener. ¿Qué recursos a nivel personal tengo que me ayuden para poder enfrentar una situación de crisis? Hay gente que en estos momentos descubre que tiene fortaleza, o hay gente que descubre que es muy creativa, o hay gente que descubre que tiene un gran valor, o hay gente que descubre que tiene mucho más amor para dar del que creía, o hay gente que descubre que pues hasta tiene una parte como chistosa y como de animar a los demás. No lo sé, ¿sí me explico? Cada uno, justamente en este tipo de momentos, es donde vamos descubriendo cuál es ese don, cuál es esa característica, cuál es esa habilidad que tengo. Y entonces también es agradecer por las cosas que tengo en mi vida, también es agradecer por las cosas que he logrado en mi vida, porque acuérdense que donde está tu atención está tu poder. Si yo le estoy dando mi atención a la carencia, al no hay, al miedo, a la enfermedad, al terror, al qué va a pasar, pues ahí estoy depositando, ¿sí?, todas mis monedas las estoy echando en esa alcancía. Si por otro lado yo estoy enfocada en, bueno, a ver, ¿qué características positivas tengo? ¿Con qué recursos cuento en este momento? ¿Qué aprendizaje me deja esto? Y sobre todo, ¿qué puedo agradecer de mi vida en el momento presente? Pues entonces le estoy poniendo mis monedas a esa otra alcancía. Al final del día, el tipo de alcancía en el que invertí o en el que deposité es justo el que me va a permitir adquirir en el futuro o adquirir en el universo aquello a lo que ya le invertí. ¿Sí me explico? Vamos a ver este tema de la energía como un esquema de inversión. Cuando nosotros hablamos de elevar nuestra vibración, es precisamente eso, es meterle más inversión de energía, de tiempo, de pensamiento, de emoción, a algo que eventualmente me va a redituar, a algo que me va a dar utilidad para poder en un futuro, entonces sí, adquirir lo que quiera. Pero para adquirir lo que quiero necesito en el presente, presencia, con mi esencia, necesito empezar a generarlo para poder tenerlo en el futuro, ¿sí? Por otro lado, elevar nuestra vibración también refiere a que muchas veces nos relacionamos con personas que están pues ya muy enganchadas en lo negativo, ¿no? Ya están en un esquema, lo que llamaríamos esta parte tóxica. Cuando una persona ya está demasiado tóxica, que ya está demasiado enganchada en el sistema, que ya está demasiado enganchada como en toda esta parte de miedo, de negatividad, de conflicto, hagan de cuenta que esa energía es tan poderosa, que sin darnos cuenta empezamos como a lanzar anzuelos para ir pescando a otros y engancharlos también a ese esquema de miedo y de baja vibración. Por eso muchas veces, aunque yo pueda decir, pues yo me siento bien o estoy tranquila, pero voy y me reúno con tal persona o me fui a meter a tal lugar o fui a la casa de alguien o lo que sea, y de pronto me doy cuenta que yo ya traigo ideas y traigo pensamientos y traigo emociones que no tenía antes. Y de pronto es como, ah, no, claro, es que ya fui, ya vi. No, más bien es que ya te engancharon, ya te aventaron esa lanza, ese anzuelo, ya caíste en ese anzuelo y por eso ya estás atrapado en esa red junto con toda una serie de personas, de seres, de almas que de pronto se enganchan en estas cosas de miedo y de tercera dimensión, ¿sí? Eso también nos baja muchísimo la vibración. Por otro lado, también el tema de la vibración tiene que ver con hasta dónde nosotros aprovechamos estas oportunidades para revisar
¿Cuáles son mis verdaderos miedos? ¿Cuáles son mis inseguridades? ¿Cuáles son mis temores? Porque recuerden que como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Lo que no hay en mí no puede existir en el afuera, o lo que hay en el afuera, aunque esté, porque es una realidad, el virus es real, existe, pero ¿por qué a algunos les tocaría vivirlo y a otros no? Así como la delincuencia existe y a unos les toca y a otros no, así como el fraude existe y a unos les toca y a otros no, así como hay buenas parejas y hay parejas que a lo mejor no son tan positivas. ¿Por qué a mí me tocaría la buena pareja o la no tan buena pareja? ¿Por qué a mí me tocaría la buena amiga o la no tan buena amiga? Todo lo que pasa en nuestro universo tiene relación con justamente ese gancho que les decía, ese anzuelo que les decía, que viene desde mi interior para jalar en mi exterior lo que va a ser mi realidad. Cuando nosotros entonces nos damos cuenta que en mi interior mi anzuelo viene de rencor, de resentimiento, de miedo, de enojo, de tristeza, de carencia, de odio, de envidia, de lo que sea, cuando nosotros nos damos cuenta que desde ahí viene ese anzuelo, pues entonces justamente ese es el tipo de realidad que voy a jalar, es el tipo de realidad que voy a manifestar. Por eso es tan importante que ahorita que estamos viviendo un momento de aislamiento, no significa per se solo quedarme en mi casa y ahora ver qué hago. Significa verdaderamente aíslate, métete a tu interior, revisa en lo profundo de ti, desde dónde estamos generando y estamos creando este sistema de miedo, desde dónde nos está dando miedo no sobrevivir, cuando finalmente preguntémonos, ¿realmente hemos vivido el tiempo que tenemos en esta encarnación? ¿Realmente lo disfrutamos? ¿Realmente vivimos? ¿Realmente amamos? ¿Realmente nos permitimos abrirnos a los demás? ¿Realmente estamos conscientes de nosotros y de la verdad que es nuestra realidad a partir de nuestra verdadera esencia? Este es un momento por eso tan importante donde justamente podríamos estar aprovechando este tiempo para hacer ese trabajo, un trabajo que no quisimos hacer en muchos años porque no quisimos escuchar ni creer ni hablar de espiritualidad, o bueno, no, más bien, muchas personas sí, muchas personas no, desafortunadamente, pero ahorita es como la prueba, ¿no? Donde te dicen, ya tienes el examen final y entonces ahora sí tienes un día para estudiar, ¿no? Entonces ahora échatelo rápido, ¿sí? Justamente es eso, de eso se trata, de lo que vamos a ir haciendo ahora para poder justamente elevar nuestra vibración. La mejor manera de elevar mi vibración es quitarme esos anzuelos de negatividad, pero esos no están afuera, están dentro de mí. A veces, si yo me engancho con el otro es porque yo lo tengo y el otro lo tiene. Por eso es que es mejor no engancharnos con las cosas, permitir que fluyan, pero también reconectarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestro yo superior y entender lo que hay en mí, mi parte oscura que no he querido ver, tal vez ahora es el momento de verla. Mis virus, mi veneno, lo que me ha estado acabando el corazón y el alma, lo que me ha envenenado el alma, eso es lo que deberíamos de estar viendo, porque eso sí que hay que tenerle miedo de alguna manera, pero no para correr, sino para enfrentar, para confrontar, para sanar, para liberar. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharme en un viernes más de Viernes en la Espiral de Awen. Gracias a todas.